hacemos? Cada unidad de datos guardada en el campo debe ser lógicamente indivisible. Cada registro en fila es en estructura igual a la siguiente. Cada campo debe tener un nombre único en singular que comience con letra y que contenga solo letras, números y guión bajo. Un tipo de dato, el nombre de la tabla en plural, y ahora se necesita determinar si en la tabla tiene un identificador único. Prestemos atención a los datos de los campos. Comencemos por el nombre. Podemos observar que sus datos están duplicados o repetidos. La marca pasa lo mismo, el contenido, la unidad de medida y los otros campos. Encontramos que en la realidad de datos de esta tabla artículos, los mismos se pueden repetir. Ninguna de estas columnas nos sirve como clave primaria. Para ello, se puede agregar un campo extra con un contenido único y no nulo, el que puede ser llamado código. Y a partir de aquí establecemos este campo como clave primaria de esta tabla. En otro ejemplo se tiene la tabla personas. Acá vemos su diagrama en el nivel lógico. Observemos detenidamente sus campos. Vemos también que ningún campo cumple con la condición de ser irrepetible. Podríamos crear un campo extra, como en la tabla de artículos, o bien observar que la combinación de tipo documento y número documento en su conjunto no deberían repetirse y así determinar ambos como clave primaria. Por otro lado, una clave externa, clave foránea o foreign key, que en adelante la vamos a abreviar como FK, es una correspondencia entre un conjunto de campos, columnas de una tabla y un conjunto de campos y columnas de la clave principal de otra tabla. Las claves externas también reciben el nombre de restricciones de clave externa porque restringen las filas de una tabla. Garantizan que las filas que se agregan a la tabla de clave externa tengan una fila correspondiente en la tabla de claves principales. Para aclarar este concepto, se va a ver un ejemplo. Se tiene la tabla artículos, la misma de los ejemplos anteriores, con sus filas y columnas, y su clave primaria. Código, que será el código de cada artículo. Se observan sus valores único y ninguno nulo. Por otro lado, se tienen las compras que este supermercado ha realizado para reponer la mercadería que tiene a la venta. Se pueden observar los siguientes campos. Un identificador de compras, que se designó como PK, el ID de compra, con valores únicos e irrepetibles, la fecha en que se realizó la compra, la cantidad de unidades compradas, el precio al cual fue comprado, quién fue el proveedor y el artículo. Ahora, se puede observar que no se incluyen los datos del artículo comprado, solo su código. ¿Por qué será esto? En una base de datos relacional se debe evitar la redundancia de datos, es decir, tener un mismo dato varias veces guardado en la misma base de datos. Los datos de los artículos están guardados solo en su tabla y no están en la tabla compra, en la que se guardan solo los datos de la compra de dichos artículos. En otras palabras, cada tabla guarda los datos referidos pública y exclusivamente al tema de la tabla, evitando así repetición de datos. Este campo código de artículo en la tabla compras hace referencia al campo código de la tabla artículos, es decir, a un artículo de la tabla artículos. Los tallarines más óleo de código 1 fueron comprados el 10 del 1
al distribuidor A, el 25 del 1, a Masolio SRL. Las arvejas Arcos de código 2 fueron compradas el 2 del 2 y el 28 del 2 a Arcos Sociedad Anónima. La mayonesa natural de los tallarines Arcos de código 5, el campo código de la tabla compras es clave foránea o FK de esa tabla y hace referencia a la PK o clave primaria código de la tabla artículos. La clave foránea debe ser del mismo tipo de dato que la clave primaria a la cual referencia. En este caso, la clave primaria de la tabla de artículo es de tipo entero y la clave foránea de la tabla de compras a la que hace referencia también debe ser de tipo entero, porque se refiere a lo mismo.